Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando o viendo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz. Tu palabra es un manantial, tu palabra es ese pan que nos alimenta, es esa agua que nos refresca, esa lámpara que alumbra nuestro camino. Señor, gracias porque tú nos has dejado tu palabra más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, como una lámpara que alumbra en la oscuridad, Señor. Gracias porque estamos aquí para considerarla. Ayúdanos a poder meditar en las vidas de otros que en el pasado pues a veces no consideraron la seriedad de tu palabra, no solamente en cuanto a los juicios, sino sobre todo que en ella tú anunciabas a aquellos que buscan tu rostro las bendiciones que hay de poder estar en una correcta relación contigo. Gracias por tu palabra, ayúdanos a meditarla y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con nuestro estudio de Jeremías. Vamos al capítulo 7. La última vez que estuvimos meditando en la palabra del Señor, en lo que escribió, en lo que dejó escrito este profeta de Dios, veíamos que el pueblo de Israel había puesto su confianza en el templo. Ellos pensaban que por el hecho de tener el templo pues no les iba a pasar nada. Mucha gente a veces piensa que porque hace ciertos rituales externos pues ya tiene garantizada la bendición de Dios, ¿no? Alguien puede pensar que por el hecho de venir a un lugar parecido a pues ya tiene garantizada la bendición de Dios, vamos a decir en términos generales. Acuérdense, bendición de Dios no es cuestión de material, ¿verdad? Estamos hablando aún de una correcta relación con nuestro Dios. Entonces, no por el hecho externo de venir a un lugar así, pues significa que estamos en buenos términos con Dios. No por cargar una Biblia, si es en nuestro caso como cristianos, pues nos hace tener una correcta relación con Él y que estamos seguros. A veces que la gente que no conoce su palabra, pues pensará que porque hace algún tipo de ritual, ¿verdad?, caminando cientos de kilómetros para llegar a un lugar, pues va a tener la bendición de Dios. O por el hecho de haber estado en un determinado sitio, tiene la bendición de Dios. Y no es así. Entonces, en ese tiempo estábamos ahí en Jeremías 7, solamente estamos así como que retomando algunas ideas de ahí de lo que vimos. El pueblo de Israel pensaba que por el hecho de tener el templo que había construido Salomón, pues ya tenían la bendición y la protección de Dios. Hay gente que se cuelga algo, ¿no? Y piensa que porque trae colgado algo, pues no le van a hacer el mal de ojo, ¿no? O no le va a caer el vampiro y le va a chupar la sangre acá en el cuello, ¿no? Entonces son cosas así, medio en broma, pero a veces así es la gente, ¿verdad? Piensa que porque pone su palmita, mi mamá ponía su palmita ahí que llevaba a que le echaran agüita, pues ya poniéndole en la puerta ya no iban a entrar los espíritus malos, ¿no? O por poner su cadena de ajos, qué sé yo, hay tantas supersticiones tanto afuera como a veces adentro, ¿verdad?, de los creyentes. Entonces no por eso tenemos la protección ni es que Dios esté a nuestro favor. Entonces eso es importante que lo consideremos. Y el pueblo de Israel pensaba eso, y ya vimos que el Señor les había dicho que pues no solamente una vez, nosotros estamos viendo las cosas en retrospectiva. En los tiempos de Jeremías ellos pensaban que no les iba a pasar nada y que el templo de Salomón iba a estar ahí para siempre, pero ellos no guardaron el pacto y no solamente el templo de Salomón fue destruido, sino toda la ciudad fue destruida cuando los babilonios los invadieron y fueron llevados cautivos. También en los tiempos del Señor Jesús, se acuerda que Él en la última semana cuando entró a Jerusalén, sus discípulos le decían, mira, la majestad del templo en esa ocasión, pues ya era un segundo templo que habían levantado ahí en tiempos de Esdras y que el rey Herodes se había encargado de remozar y de
ampliar. Y sus discípulos dijeron, mira qué hermoso templo, ¿no? Y el Señor les dijo, pues miren, esto que ven no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos también ahí en ese tiempo volvieron a caer como dice la canción, cayeron en la misma piedra, ¿no? Entonces cometieron el mismo error pensando que por el hecho de que tenían el templo ellos ya ahí estaban seguros, hablando de los tiempos del Señor Jesús. Y después de que lo rechazaron a Él, ¿se acuerda? Vino el juicio de parte de Dios y 37 años más tarde, en el año 70, llegó un general romano y arrasó con el templo y con Jerusalén otra vez. Entonces, realmente tenemos que aprender a confiar siempre en el Señor y no pensar que por nosotros mismos o por lo que tenemos, pues ya estamos seguros. Lo más seguro que tenemos es cuando nosotros vivimos una vida de consagración, rendida a Él, y eso nos va a garantizar, ¿verdad? La protección, el cuidado de nuestro Dios. Y ellos también, vamos a ir al versículo 6, no solamente tenían su confianza en el templo, sino también ellos tenían confianza en ídolos que se habían hecho. Ellos se habían olvidado de su Dios y ahora estaban poniendo su confianza en ídolos. Vamos a leer desde el versículo 6 al 20, me voy a saltar algunos versículos, no lo vamos a leer todo completo, pero vamos a ir al versículo 6 del capítulo 7 de Jeremías. Yo le invito a que siempre traiga su Biblia, porque pues yo de repente me arranco y luego a veces también el cácaro no está en sintonía y usted dice, ay hermano, si usted trae su Biblia va a estar como dicen los chavos, en onda. Entonces, abusados. Dice el versículo 6, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni andaréis en pos de dioses, ¿qué? Ajenos, ¿para qué? Para mal vuestro. Ellos habían no solamente puesto su confianza en el templo, sino también en ídolos. Y Dios le ordena, es interesante conforme nosotros vamos leyendo, que ellos habían, fíjese el versículo 8, dice aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, versículo 9, matando, adulterando, jurando en falso. A veces aún en la religión popular usted puede ir cada 8 días, igual aquí podría pasar, ¿eh? Alguien podría estar viniendo aquí cada 8 días y en su vida ya, ahora sí que detrás de estas 4 paredes, estar cometiendo todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y eso pues solamente alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha hecho pacto con Dios, que no se ha arrepentido genuinamente. Pero dice hurtando, y acuérdese, hurtar pues no solamente es hurtar de quedarse con las cosas, a veces se hurta de otras maneras. Matando no solamente es degollando a alguien, ¿verdad? O sacándole una pistola y poniéndole unos balazos. Dice Juan que cuando nosotros odiamos a nuestro hermano estamos cometiendo homicidio. Y así, adulterando, dijo el Señor, pues cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró. Jurando en falso, ¿cuántas veces hemos dicho, sí lo hago y pues nada más no lo hago, ¿verdad? O al ratito y ese ratito nunca llega. E incensando a Baal, que era un ídolo, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Cuando dice no conocisteis, quiere decir que está hablando de aquellos dioses que ellos no los sacaron de tierra de Egipto. Acuérdense que el Dios que los sacó de tierra de Egipto era el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, y ahora ellos se habían vuelto estos dioses. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, fíjese cómo es a veces nuestra insensatez, cuando podemos andar cometiendo toda esta clase de pecados y de fechorías y pensar que vamos a ser librados. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, está hablando del templo de Salomón, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, pues ya es el colmo de la insensatez, ¿verdad? Que pensar que porque hacemos peregrinaciones, o porque hacemos mandas, o porque hacemos lo que quiera y mande, por eso podemos hacer y deshacer. Pues simplemente los narcotraficantes, ¿no? Tienen sus ídolos, tienen sus dioses que
a los que les rinden ofrendas y piensan que pues ya están tan seguros, y no es más que agregan pecado a su pecado. Versículo 11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Quién se acuerda quién hizo una expresión semejante, parecida, muchos años después, delante del templo, del segundo templo? ¿Quién dijo: ustedes han convertido mi casa en qué? En cueva de ladrones. ¿Quién lo dijo? Entonces, ¿repitieron el mismo pecado? ¿Verdad? Ellos también cometieron el mismo pecado. Y por eso tenemos que estar tan atentos, no aventar piedras así tan a la ligera, ¿verdad? Cuando vemos a algunos otros que caen, porque nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos, o cuando vemos al pueblo de Israel y decir, bueno, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, que se decía que tenía pacto con Dios, pues llegó a estos extremos? Pues es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener un corazón. Ahora que nuestro hermano Israel está hablando de corazones, de los tipos de corazón, pues hay que tener un corazón recto, ¿verdad? Un corazón arrepentido, un corazón que busca a Dios sinceramente. He aquí que yo lo veo, dice Jehová. ¿Quién es el que está? O sea, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y yo a ustedes, y ustedes a mí, y en nuestra propia familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado que alguien de repente ya se murió y ahí en el funeral de repente pues llega otra persona, ¿verdad? Y dicen, ay, ¿no? De la segunda casa, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Bueno, esas ya, pues al amor, dice usted, y esos son casos reales, ¿no? Pero bueno, pues ¿cuántos de nosotros también podemos tener cosas ahí guardadas? Y pues nosotros pensamos que ahí están guardadas y que nadie las ve, pero ¿quién está viéndolas? El Dios Todopoderoso. Entonces, pues mejor hay que arrepentirnos, volvernos al Señor, tener un corazón y una fe que no fingida, ¿verdad? Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, ya le expliqué eso la vez pasada. Entonces, pues este pueblo, fíjese, vamos a ver el versículo 16, ya me voy a brincar eso porque la vez pasada estuvimos viendo algo de eso. Y aquí es algo interesante, el Señor le dice a Jeremías que ya no ore por ellos. Es tremendo esta palabra cuando usted la ve, dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque ¿qué dice Dios? A veces que decimos es que Dios siempre oye, pero hay que analizar ese que siempre oye. ¿Sí está viendo lo que dice aquí la palabra? Y a veces Dios puede en un momento determinado decir, ¿sabes qué? Ya, basta, se acabó el tiempo de la gracia. Por ejemplo, a veces nosotros aquí mismo en este púlpito hemos dicho, estamos en un tiempo de gracia, y es verdad, estamos en un tiempo de gracia, pero no por el hecho de estar en un tiempo de gracia significa que para alguien en particular Dios establezca un juicio en el que digas, ya, basta, ya no ores por esa persona. Ya. Yo voy a ejercer mi juicio, mi trato con esa. Es algo muy tremendo. Vamos a volver a leer. Dice, tú pues, ¿aquí quién está hablando? Dios. ¿Y a quién le está hablando? A Jeremías, un hombre que tenía un corazón para con su pueblo. Y Dios, ¿a quién había llamado a anunciar que se arrepintieran de su maldad? A Jeremías, ¿verdad? Y sin embargo ahora Dios le dice, Dios a Jeremías, tú pues no ores por este. Y es así literal, ¿no? Y que esto significa, o sea, no significa lo que significa, ¿sabe? Porque luego queremos dar vuelta a la palabra y sacarle la vuelta. Lo que significa es eso, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Obviamente pues, aquí tenemos que tener cada uno de nosotros una correcta comunión con Dios para que pues, en un momento dado, si Él nos lo revela, pues lo hagamos, pero si no, pues mientras, pues sigamos intercediendo, rogando, orando por aquellos nuestros que están en una condición que requieren que pues su corazón se vuelva al Dios Todopoderoso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, digo, para que no nos pongamos en el lugar de Dios, porque aquí ¿quién es el que está dirigiendo a Jeremías? ¿Y quién es el que va a dirigirnos a nosotros? Pues Dios, ¿verdad?
Entonces tenemos que estar atentos en comunión con Dios. Y si Él de alguna manera nos dice estas cosas, pues si Él no lo dice, Él va a seguir obrando. Porque vemos a lo largo después de la historia que a pesar de esta orden que Dios le dio a Jeremías de que no orara ya por el pueblo, por la causa de la dureza de su corazón y todos estos pecados que hemos estado viendo, Dios trató con su pueblo para que se arrepintiera. Porque el Padre, así como un padre disciplina a sus hijos, ¿verdad? Y le duele, pues también Dios disciplina a aquellos que ama. Dice, ¿no ves? Le dice Dios a Jeremías, hablando de la idolatría, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, no para calentarse, dice. Los padres encienden el fuego y no precisamente para calentarse. Y las mujeres amasan la masa y no necesariamente para comer. Dice, para hacer tortas, fíjese, aquí subraya esto, a la reina del cielo. ¿Le suena familiar este reina del cielo? ¿Sí le suena familiar o no le suena familiar? ¿A quién denominan la reina del cielo? Pues al ídolo. Hay un analista geopolítico al que escuchamos y tiene razón en ese sentido. Dice, el pueblo de México preponderantemente no es católico. El pueblo de México preponderantemente es guadalupano. No es católico, es guadalupano. Y ahorita pues no me voy a poner a darle porque hay detrás de todo esto hay toda una explicación y toda una serie de antecedentes desde mucho tiempo atrás. De hecho aquí Jeremías cuando habla de esto y el Señor le está hablando a Jeremías, había una deidad en esos tiempos que se llamaba Ishtar, y esta deidad Ishtar, que era una deidad femenina, pues era una deidad babilónica y se le denominaba la reina del cielo. O sea que ya esto viene desde los tiempos de la antigüedad, ¿no? Entonces, pero el Señor, el problema es que su pueblo, el que Él había rescatado, sacado de Egipto, pues ahora aún se habían vuelto a ofrecer adoración y honra a esta reina del cielo, para hacer, dice el versículo 18, para hacer ofrendas a dioses ajenos. Y aquí está una parte importantísima, para provocarme ¿a qué? A ira. Entonces, Dios se enoja y por eso tenemos que interceder por nuestro México. Porque Dios está enojado con el pueblo mexicano. O sea, no nos vamos a meter con nadie más que con nosotros mismos. Porque hemos dejado a Dios, decía, no sé si sea verdad o no sea verdad que esta frase que se le acuña o se le atribuye, mejor dicho, a Porfirio Díaz, dicen que decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, el pueblo de México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues ya, si no era a él, pues ya se le atribuimos a él. Entonces, pues así nos pasa, tan lejos de Dios. El pueblo mexicano es religioso, pero con una religión, una idea equivocada de su relación con Dios. Y todo esto es provocar a ira a Dios. Dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová, versículo 19, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Fíjese, a veces eso es lo que no llega a la gente a entender, que la idolatría es causa de su propia confusión. Cuando usted le comparte el evangelio a gente que es guadalupana, recalcitrante, y le empieza a hablar del Hijo de Dios, hay algo en ellos un celo mal entendido, que hasta se enfurecen, cuando pues se supone que María fue el instrumento que Dios utilizó para que el Hijo de Dios se encarnara. Y entonces ya se cambiaron los papeles, ya no merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza el Cordero de Dios, sino ahora, y en lugar de que se le dé gloria al Hijo, se le da gloria a la Madre. ¿Sí me explico? Y eso es confusión, porque a ver, ¿quién es el Hijo, no? El Hijo de Dios. ¿Quién es el que murió por nuestros pecados? Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Aún su madre estando a los pies del Calvario, ¿verdad? El Señor
¿verdad? Le encargó a Juan el cuidado de ella, entendiendo que era una persona que necesitaba de otra persona que la soportara. Pero ahí estaba a los pies de Cristo esa mujer, reconociendo que ese hombre, ¿verdad?, era el Salvador, igual que el centurión que le traspasó. Entonces todo eso es confusión, pero dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor, fíjese, 2 veces lo dice el Señor a Jeremías, he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Esta palabra es una palabra del futuro para ellos, ¿se da cuenta? Y no la creyeron. Nosotros la vemos cumplida. La historia nos dice que se cumplió esta palabra. Ellos cuando la recibieron, no la creyeron, pensaron que no iba a pasar. Y a veces así nos sucede a nosotros en el presente. El Señor dice, vengo pronto. Y el Espíritu y la Iglesia dicen, amén, ven pronto, Señor Jesús. Y entonces no creemos, a lo mejor en un momento dado, sí a veces lo decimos con nuestra boca, pero no lo llegamos a creer en nuestra vida y no nos conducimos como gente de la cual el Señor nos ha dicho que va a venir. Y entonces, cuando venga ese día, ahí va a venir el dolor, el ay. Y así podríamos hablar de otros aspectos en el que el Señor nos dice, ten cuidado de esto, ¿verdad?, o de aquello, o no hagas esto, o haz esto. Y no le creemos al Señor, no le obedecemos, y entonces después se cumple lo que el Señor nos dice, y después pues estamos sufriendo. Entonces, un domingo anterior que les compartí acerca del libro de los Hechos, hablábamos del Salmo 115, hablando de los ídolos, pero el Salmo 135, versículo 15 al 18, se lo voy a leer. Si lo alcanza a poner ahí el hermano que nos apoya, pues adelante. Pero es el Salmo 135, 15 al 18 y el Salmo 115, 4 al 8 son salmos que usted los va a ver como paralelos. El Salmo 135, 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro. Igual dice el Salmo 115, obra de manos de hombres. Tienen boca, usted ya lo ha oído una y otra vez y yo también, y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, no tienen aliento. Todos los que confían en ellos están muertos en sus delitos, ¿sí? Pecados, igual, bueno, así también estábamos nosotros antes, ¿verdad? Ya le he dicho que yo pues, no era guadalupano, pero pues, ahí por costumbre ya traía aquí mi virgencita en mi cartera, ¿no? Pues por costumbre, ¿no? Hasta me hice compadre de una vecina para cuando hizo su ídolo y lo llevó a consagrar. O sea, porque uno vive en ¿qué? En la ignorancia, ¿verdad? Y pues ahí uno tiene que andarlo cargando, ¿no? Ya no sé cuándo, cada X tiempo llevan ahí al San Judas, te veo, allá a Reforma, ¿no?, al templo de San Juditas, y ahí van, ¿no?, cargando al ídolo. ¿Por qué? Como dice la palabra, porque pues tienen pies y no andan, dice otro salmo, y no hay aliento en sus bocas. Y también en la gente está muerta. Entonces esa es la fatalidad de la idolatría, y pues podríamos hablar aquí de más, pero pues si no, no vamos a acabar. Y el siguiente punto en el que el Señor quiere llamar la atención al pueblo de Israel es no solamente a no tener confianza, poner su confianza en el templo, dejar de poner su confianza en los ídolos, sino también dejar de tener confianza en sí mismos. A veces esa falsa confianza en nosotros mismos también es causa de nuestro fracaso. La gente a veces está confiando como el rey Nabucodonosor, cuando se paró delante de las construcciones que él había hecho y decía, bueno, pues esto lo hizo mi mano. Y a veces estamos confiados en nuestra sabiduría, en nuestra educación, nuestra sagacidad, nuestra capacidad, cuando son cosas que van a pasar. ¿Cuánto te va a durar tu fuerza? ¿Cuánto va a dar tu capacidad mental? ¿Cuánto va a dar tu sagacidad? Aún tus estudios.
Cada día, por ejemplo, yo que me muevo en el ámbito tecnológico, pues por más que hay, más o menos tratamos de mantener la carrera en lo que a mí me compete en el área de trabajo que tengo, cada día la cosa va moviéndose. En esta semana tenía una plática con mi socio y me decía, ¿sabes qué? Tenemos que retomar algunas cosas que están surgiendo en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos y tenemos que ponernos a estudiar, pues sí es verdad. Entonces, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay algo diferente, pero pues a veces pues ya uno también, la neurona también se va, la ardilla se va cansando, ¿no? Ya no da la ardilla más, como cuando uno está, por eso los jóvenes tienen que aprovechar que ahorita tienen el cerebro que tienen para aprender mucho y con eso glorificar después el nombre del Señor, con todo lo que aprendan, sigan aprendiendo jóvenes. Entonces, regresando al punto, dice el versículo 21, el Señor quiere decirle al pueblo que dejen de confiar en sí mismos. Dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué está queriendo decir Dios? Que no les mandó, si usted lee esto así, sin el contexto, va a decir, entonces, ¿cómo es que les dijo que hicieran los sacrificios que están en el Levítico? ¿Se da cuenta? Pero si usted lee todo el contexto, por ejemplo, Isaías y otros pasajes, se acuerda que realmente el foco de lo que Dios quería enseñarles no es tanto que pusieran su confianza en esos sacrificios, sino lo que representaban esos sacrificios. Y esos sacrificios de alguna manera representaban el hecho de que ellos tenían que reconciliar ¿con quién? Con Dios, porque la paga del pecado ¿qué es? ¿Verdad? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice el libro de Hebreos. ¿Me explico? Y ellos no entendían esto, entonces nada más se enfocaban en lo externo, como nosotros, y nada más nos enfocamos en lo externo y pensamos que por estar haciendo cosas externas ya es suficiente. No, tienen que ir acompañadas de fe, de lo que hay en el corazón, de una fe sincera, ¿verdad? Dice, el Señor está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu, y ¿verdad? Las dos cosas, ¿verdad? Entonces, a eso está refiriendo este versículo 22. Mas esto les mandé diciendo, escuchad, ¿qué? ¿Se da cuenta? Ellos nada más se enfocaban en lo externo, pero estaban dejando ¿de qué? De escuchar a Dios, de poner la atención a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, amados, de solamente enfocarnos en lo externo. Por ejemplo, ahorita podemos estar, y yo también, estar oyendo una meditación de la palabra de Dios, y solamente, pues ya cumplí, ya estuve ahí, como que estuve y no estuve, ¿verdad? Y no poner atención a Dios, a ver qué Él me quiere recordar, qué me quiere enseñar, qué me quiere captar mi atención, qué quiere que cambie, qué actitud, esto, aquello. Por ejemplo, nuestro hermano Ricardo que nos estaba hablando acerca de principios que tienen que ver con el matrimonio, los esposos, las esposas, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere decirme? Dios desea que escuchemos su voz, que le pongamos atención. ¿Y será vosotros qué? Por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya ¿qué? Bien. Primero de Samuel 15:22, no lo busque, yo se lo voy a leer. Estando Samuel con Saúl, Dios le mandó ciertas órdenes al rey Saúl a través del profeta Samuel con respecto a un pueblo. Le dijo, vas a hacer esto y esto, esto y esto. Dio instrucciones precisas de lo que tenía que hacer Saúl con respecto a eso en particular. Cada uno de nosotros en su vida puede recibir alguna instrucción en particular en alguna área de su vida, ¿no? Cada quien, pues ahora sí que sabe su historia. Y en el caso de Saúl, él no obedeció a lo que el Señor le había dicho, vas a hacer 1, 2 y 3, punto. Entonces así seguramente puede ser que Dios nos diga, vas a hacer 1, 2 y 3. Retomando lo que nos ha estado compartiendo nuestro hermano Ricardo, pues como esposo vas a hacer 1, 2 y 3. Como esposa vas a hacer 1, 2 y 3. Ya no concentremos en eso, seamos obedientes en ese 1, 2 y 3. Y ahora que seguramente más adelante nos va a hablar a los hijos, nos va a decir, hijos, 1, 2 o 3. Estoy nada más así ejemplificando, ¿no? Y entonces Saúl no obedeció, y cuando Samuel, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, guiados por el Señor, le dice, mira, Saúl no obedeció, ve con él y dile que va a ser desechado por causa de eso. Y entonces Samuel llega con Saúl y le dice, oye, Saúl, el obedecer es mejor
que los sacrificios. A eso se está refiriendo eso cuando dice, yo no les mandé que hicieran sacrificios, eso se está refiriendo. La esencia es, a lo que a Dios le agrada, ¿qué es? La obediencia. ¿Me explico? O sea, si nosotros venimos a esta reunión en obediencia al mandato de Dios que dice, no te dejes de congregar, pero lo hacemos con un corazón, ¿verdad?, honesto, genuino, transparente, queriendo tener un tiempo de comunión con Dios y queriendo tener un tiempo de comunión con los hermanos, queriendo tener un momento para recordar las palabras del Señor y ponerlas por obra, eso es mejor que ¿qué? Que hacerlo solamente externamente, ¿no? Por decir, ya cumplí. Y dice el versículo 24, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios, ¿qué? Eso es la confianza en nosotros mismos, creernos más sabios que Dios, creernos que somos autosuficientes. Nadie de aquí es autosuficiente, nadie, ni en el plano humano, nadie es autosuficiente. Todos necesitamos de todos. Y a veces en lo espiritual pensamos que nosotros somos autosuficientes, y no es cierto. Por eso venimos a los pies de Cristo, porque reconocimos, ¿verdad?, que nosotros vivíamos una vida sin propósito, estábamos extraviados, estábamos perdidos, estábamos desorientados, o cada quien como estaba, ¿no?, antes de venir al Señor. Pero cuando nos dimos cuenta de nuestra condición, venimos a Él y decidimos que Él enderezara nuestro camino, nos diera un corazón nuevo, ¿verdad?, que pusiera su Espíritu en nosotros, que nos perdonara, que nos limpiara de nuestra maldad. Pero el pueblo, fíjese, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia ¿dónde? Hacia adelante. A veces sí puede pasar, tenemos que tener cuidado. Dios nos ha llamado de las tinieblas para andar a su luz, ¿qué? Admirable. Y esta luz en la que ahora caminamos y somos sus hijos, es, como dice el proverbio, va de ¿qué? De gloria en gloria, en aumento, dice Romanos, de fe en fe, de fe en fe, creciendo para la gloria de nuestro Dios, amén. Y eso pues evidentemente va a ser de bendición para nosotros. Pero ellos, dice, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, confiando en sí mismos. Vamos fíjese el versículo 30, que es interesante, voy a brincar hasta al versículo 30. Ellos, dice el Señor, que iban a ser echados de su tierra por su maldad, porque fíjese hasta dónde había llegado su maldad, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Siempre va a ser ante los ojos de Dios. Recuerde que es delante de Él donde nosotros pecamos. Sí, podemos tener una discusión en la familia, pero el que está viendo ahí nuestros panchos, ¿quién es el que está mirando nuestros panchos? Dios, ¿verdad? Y a veces a lo mejor ni nos salen culebras ni sapos de la boca, pero están acá dentro de la cabeza, ¿no? Y ya Él ya conoce, dice, aún antes de que salga la palabra de tu boca, yo ya la conozco, ¿verdad? Porque Él es omnisciente. Dice, los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Recordemos eso, amado mío. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. ¿Dónde pusieron las abominaciones e ídolos aún? Llegaron a ese extremo, ¿verdad? De llevarlo ¿a dónde? Al mismo templo que Salomón había consagrado para la gloria de Dios. Dice, amancillándola. Y versículo 31, y han edificado los lugares altos de Tofet, un lugar que había ahí en Judea, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar, fíjese la abominación, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cuando dice esta palabra, no es en sentido figurado, es en sentido ¿qué? Literal. Porque a veces luego leemos la Escritura y pensamos que es en sentido figurado, y lo primero que tenemos que hacer es tomarlo en sentido literal. Y a ellos llegaron hasta ese extremo. Hoy los padres a lo mejor no entregan a sus hijos literalmente al fuego, pero los están dejando ahí en el fuego.
Les dejan ya el celular. Yo le decía a un matrimonio el domingo, hasta la secundaria, si quieres, ya déjale el celular. Y aún hermanos nuestros que usted conoce aquí, o sea, usted me va a decir lo que quiera, a mí eso me importa poco. Pero le repito, yo me muevo en un ambiente de tecnología. Entonces, el problema no es el instrumento, ¿eh? Pero dejan a los niños ahí, a los bebés, con las tabletas, con los celulares. ¿Para qué quiere un chamaco de secundaria un celular? Si acaso hasta la prepa. Y ya me estoy yendo corto. A lo mejor en la prepa ya. Hay un libro que se llama Apaga el celular y prende tu cerebro. Apaga el celular y prende tu cerebro. Tremendo, ¿no? Y luego, pues, ¿por qué nos preguntamos lo que nos preguntamos con respecto a los hijos? Para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Pero dice Dios, por tanto, de aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. O sea, el juicio de Dios por causa de eso que ellos estaban haciendo, de esa abominación, Dios ahora iba a traer juicio. Y cuando está hablando de este juicio, está hablando de un juicio literal, donde los iba, el ejército de Babilonia los sitió y los arrasó, violaron mujeres, mataron niños, los estrellaron y los arrasaron. ¿Por qué? Porque ellos también fue consecuencia de su maldad y de que dejaron a Dios, confiaron en sí mismos. Y ese fue el juicio de Dios para ellos. Versículo 31 al 33, estamos ahí, ¿verdad? Todavía. Fíjense, vamos a ver el 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judea y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Y les volvió a pasar con el segundo templo. Dios envió un juicio por haber rechazado al Mesías, y volvió a pasar lo mismo, y quedó arrasada. Sí, estamos, o sea, a veces no entendemos, ¿verdad? A veces no, así somos los seres humanos. Vemos, como dicen, cuando veas, dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pero pues, la verdad es que creo que no, estamos hechos de una pasta muy, muy dura. Vamos a seguirle. Entonces, esta es parte del juicio de Dios. Dios les va a mostrar, le está mostrando cómo iba, por causa de toda esta maldad, este juicio que iba a venir sobre ellos. Fíjese, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 8. Ahí de la misma manera en que ellos, incluso ahorita ellos habían ofrecido a sus hijos, acabamos de leer ahí en Tofet, también de la misma manera ellos se habían dedicado a adorar los cuerpos celestes. ¿A qué le suena la adoración a los cuerpos celestes? A la astrología, fíjese. Eso también ya es de antaño, no creo que es nuevo. Dice, en aquel tiempo, versículo 1 del capítulo 8, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes. Fíjese, exhumar los huesos y quemarlos era una manera en que los imperios que conquistaban otras naciones era hacer una execración, se dice. O sea, es un término que se usa para avergonzar, para, pues digamos, es un profanar grado extremo a un pueblo. Y eso es lo que hicieron los babilonios. Y eso es lo que Dios les había anunciado que iba a pasar por causa de su rebeldía, por causa de su maldad.
Entonces dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y a quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. O sea, ahí anote este versículo por si quiere, alguna vez se encuentra con alguien que dice, ay, es que no cree que la astrología sea algo, un pecado. Pues, es un pecado, es una abominación también. Poner tu confianza en los astros, que los astros te dicten tu destino. Sí, hay gente que lo hace, pero es una abominación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues a partir del versículo 4 también Dios le va a hablar al pueblo y les va a recalcar su desobediencia, esa rebeldía que ellos habían manifestado y ese rechazo a la palabra de Dios. Fíjese, vamos a leer el versículo 4. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que no se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué es este pueblo rebelde con rebeldía perpetua? Hasta hoy, ¿eh? ¿Por qué este pueblo es rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? O sea, para ellos ya era algo, costumbre, ¿verdad?, de cada día. Cada cual se volvía a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aquí es una expresión en sentido figurado, obviamente. ¿Verdad? Ya sabe que los ejércitos en antigüedad utilizaban los caballos porque tienen una naturaleza. El caballo es un animal que cuando se encuentra ante el peligro, el caballo va para adelante y no se echa para atrás. Un caballo, por eso los tomaban como elementos para la guerra, porque esos animales tienen esa naturaleza. Ahora sí que no se, como decimos aquí en México, no se arrugan, ¿no? Dice, aún la cigüeña, fíjese cómo pone Dios, usa unas figuras de la naturaleza para explicarles cómo aún la naturaleza entiende su naturaleza y se comporta conforme a su naturaleza. Pero el pueblo de Israel no entendía la naturaleza. O sea, por ejemplo, un creyente, ¿cuál es la naturaleza de un creyente? Pues es ser una ovejita, ¿no?, del Señor. Un nuevo creyente, alguien que ha nacido de nuevo, su naturaleza es diferente. Dios nos da una nueva mente y un nuevo ¿qué? Entonces tenemos que actuar conforme a esa nueva naturaleza. ¿Sí me estoy explicando? Y el pueblo de Israel no entendía eso. Por ejemplo, dice el versículo 7 hablando de la cigüeña. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola, la grulla, la golondrina. Todas ellas saben cuándo tienen que migrar, cuándo tienen que poner sus nidos, cuándo es tiempo de cambiar de lugar porque ya va a ser frío, ya se acerca un cambio de clima. Pero dice, pero mi pueblo, versículo 7, ¿mi pueblo qué? No conoce el juicio. Que el Señor nos ayude, amado, a tener un corazón para entender el juicio del Señor. Por eso nos ha dejado su palabra. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros cuando tu vida va en sentido contrario? ¿Usted se da cuenta? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y ahí vamos a dejarle. Y la próxima vez que nos veamos vamos a seguir ampliando estos conceptos en las que el pueblo manifestaba esta desobediencia constante, esta rebeldía perpetua, rechazando la palabra de Dios. Nosotros no, son ejemplos para que nosotros pues no cometamos esas mismas faltas, amén. Y entonces más bien nosotros seamos gente que pone atención a la palabra del Señor, gente que está dispuesta a la obediencia
Y obviamente, pues no es en nuestras fuerzas, ¿verdad? Acuérdese que el creyente, el que ha nacido de nuevo, quien mora en él, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y Dios dijo que Él nos iba a dar el poder de su Espíritu Santo para vivir una vida, ¿verdad?, en la que estemos venciendo el pecado y cada día nosotros podamos vivir una vida que glorifica el nombre de nuestro Dios. Amén. Señor, queremos rogarte que cada día tú nos ayudes a ser gente que considera todas estas enseñanzas de tu palabra, cosas que han vivido otras personas, reyes, pueblos, tu pueblo en la antigüedad, el pueblo de Israel. Señor, y nosotros hoy en estos tiempos seamos gente que busca tu rostro con un corazón genuino. Si hay alguien que está escuchando o después ve esto, Señor, pueda considerar sus caminos y saber que solamente en ti está la plenitud de vida, que solamente en ti, Señor, está la roca fuerte, tú eres nuestra roca fuerte, que en ti confiamos, Señor, no solamente en el presente, sino en el porvenir. Hoy, Señor, hablaba con alguien con respecto a la vida, la temporalidad de la vida, lo rápido que se va la vida, como dice tu palabra. Y a veces así no tomamos conciencia de eso, que somos como la flor del campo, que un día estamos lozanos, frescos, en la plenitud de facultades, en todos los sentidos, pero que un día eso dejará de ser y tarde o temprano estaremos delante de ti y bueno, pues ahí, dependiendo de lo que hayamos decidido en esta tierra, pues marcará nuestro destino en la eternidad con respecto a ti, Señor Jesús. Si te entendimos el regalo precioso que el Padre Eterno nos dio a través de Él para que tengamos vida eterna, vida en abundancia, por el perdón de los pecados que solamente viene a través de Jesucristo. Ayúdanos en ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén.